Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Igual Igual, el espacio radial que prioriza lo que nos sucede día a día a los laburantes, a las laburantes de esta nación. Estamos aquí un nuevo miércoles junto a ustedes, miércoles 17 de junio del 2026, en la edición número 11 de este programa. Saludamos a quien ha vuelto a la ciudad de Río Cuarto después de darse una vuelta por la Cámara de Diputados y Senadores, a nuestro compañero Nacho Tellería. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo va, Mayra? Muy buenas noches. Muy bien. Todo un evento canónico visitar el Congreso de la Nación. Anduviste de muchos eventos. Muchos eventos, el Congreso de la Nación, particularmente la comisión del Senado referida a las comunicaciones, en una semana donde había estado también en Buenos Aires previamente, coincidiendo mi visita a Buenos Aires con la muerte de Carlos el Indio Solari. Así que estuve ahí también en un evento, otro evento canónico, que fue el de poder estar en la Plaza de Mayo, cuando toda la multitud nos fuimos convocando para despedir al Indio. La verdad que fue, bueno, estremecedor, conmovedor, y realmente fue una alegría poder coincidir en ese momento en estar en Buenos Aires con algunos colegas del trabajo que habíamos viajado y encontrarnos ahí para hacer esa despedida, de alguna manera. Se nos fue el Indio, se nos fue Tati Almeida también esta semana, y estamos en el día de la conmemoración del paso de la inmortalidad al grande, un grande del norte argentino, Martín Miguel de Güemes. Hoy el día se conmemora como también el Día de la Libertad Latinoamericana por la muerte del Libertador del Norte, líder del ejército gaucho, los Infernales de Güemes. Así que, bueno, en un contexto mundialista donde también se está viviendo mucho las sensaciones de argentinidad, de nacionalismo, de ponerse la camiseta, frente también a un gobierno nacional que todo el tiempo nos achaca y nos presenta escenario para dar batalla día a día y eso, jugar a ver qué es la patria. Si la patria son ellos, yo... Muchachos. Le estás queriendo chorear a Charlie sus frases. Sí, decimos, vale, pero tiene razón. Lo de Güemes si fue trascendente realmente, sí, porque desarrolló toda una estrategia de combate y de resistencia en el norte frente al ejército realista, a un ejército, pensemos un ejército europeo, preparadísimo, muy formado en lo que era la conquista, en la penetración territorial, militarmente superior. Y sin embargo, Güemes logró desarrollar toda una táctica defensiva distinta, una guerra de guerrillas de alguna manera. Su hermana Machaca Güemes fue la principal, de alguna manera, oficial que ideó todo un sistema de inteligencia y espionaje entre las comunidades vecinas del norte para poder llevar mensajes, traer mensajes. Todo eso fue fundamental, estratégico para que las tropas del general San Martín pudieran alistarse para la campaña de los Andes. Sin esa resistencia en el norte, no tendríamos hoy el desarrollo de la campaña de los Andes como la tenemos aprendida desde la primaria incluso. Y sobre todo, lo que hizo Güemes fue preparar a su pueblo para la defensa justamente del pueblo, de la patria, del territorio. Lo que hoy en día llamamos el estar organizado para defender lo nuestro, Güemes lo llevó básicamente a la lucha, a la pelea, porque los Infernales de Güemes eran básicamente, bueno, los pobladores. Sí, los gauchos. Los gauchos. Los vaquianos conocían el territorio. Eso mismo. La forma irregular de la lucha logró someter a los ejércitos que venían por el norte y que eran los ejércitos regulares, ¿no?, de la pelea. Bueno, y hoy en día nos ponemos en juego todo eso que justamente, o por lo que luchó Güemes, al no tener como una línea que conecte nuestra historia con nuestro día a día, lo que hacemos en el día a día, se pone mucho en juego con esa historia de entregar lo que tenemos como país. Dicho todo esto, vamos a presentarles las vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros. Pueden mandar su mensaje de texto o de audio al 358 50 33 617, 358 50 33 617. Ahí nos mandan. Hoy va a ser lindo si quieren mandar audios, porque va a haber una mesa de debate, como todos los miércoles les proponemos las mesas de debate para poder charlar de las diferentes luchas y conflictos que tenemos en nuestra ciudad y en el país.
También nos encuentran como DNU Diario en Instagram y todos los programas se cargan en nuestro canal de YouTube, que es de igual el programa. ¿Qué estaba por decir? Me olvidé lo que estaba por decir. Pero digo, ahí comuníquense y Dario Bartoccioni, nuestro operador, se va a encargar de filtrar los mensajes. Este programa está o sale al aire gracias a la colaboración permanente que tenemos entre los gremios del CISPREM, Sindicato de Prensa y Comunicación de Córdoba, el SATSAI, el Sindicato de los Trabajadores de la Televisión, el CIBENDIA, el Sindicato de Canillitas y ATRAC, el sindicato que agrupa a los radiooperadores y de Correo Argentino. Tenemos que mandarle un saludo a nuestro compañero Juan Carrillo, porque está cumpliendo años y por eso es que no está aquí en el programa. Así que si nos está escuchando, ojalá que nos esté escuchando y que esté preparando una linda comidita para festejar con su familia y sus amigos. ¿Cuántos años cumple Juan Carrillo? No sabemos, pero es un compañero muy jovial que tenemos en la radio. Bien, 20 y pico podemos decir que cumple. Sí. Seguramente. Se mantiene muy bien, Juan, así que le mandamos un gran abrazo y esperemos que esté festejando mucho. Para el día de hoy, ya en breve vamos a tener la entrevista con Esther Lazarte, quien es delegada del Policlínico Privado San Lucas, porque hace 2 meses que las empresas privadas de la salud de Río Cuarto no presentan propuestas salariales y están en estado de alerta asambleario, así que Esther en breve nos va a mencionar un poco eso. Vamos a tener el audio de Jorge, quien es un trabajador administrativo de una clínica privada, que nos comenta un poco también cómo es la situación interna. Y ya para el segundo bloque vamos a tener una mesa de debate sobre lo que viene sucediendo en las universidades nacionales. Ya no hablamos de ley de financiamiento universitario porque el gobierno logró instalar en la lucha de los gremios, de los trabajadores docentes y también del estudiantado, un acuerdo del 24,33% que va a ser desdoblado en 2, un 21% en julio y un 3% en octubre. Un acuerdo que muchos especulan si el gobierno va a llegar a cumplir o no, pero la realidad es que sí el gobierno está logrando, esta opinión personal, que haya que divida aguas a la interna de los gremios y los docentes. De todos modos, la lucha sigue y este programa también. Así que vamos a hacer una pausa musical, si te parece, Nacho, y en breve entramos con la entrevista. Vamos a escuchar un poquito de los Scamaniacs.
De igual a igual, un espacio para los que trabajan, luchan y sueñan. Estamos aquí en un nuevo bloque en De Igual a Igual. Nos escuchan por todos lados, a donde vayan en altoqueradio.ar. Ahí el enlace para que le den play al reproductor y nos escuchen vía online. Saludamos a quienes nos saludamos anteriormente, a Martina Gómez y Tiziano Cipriani. No sé si Cipriani. ¿Todo bien? Todo bien. Hemos renovado cada programa renuevan los dos, así que los encargados y las encargadas de que De Igual a Igual se vea y se escuche en todas las redes sociales. Ahora sí vamos a dar inicio a este bloque con Esther Lazarte, quien es delegada del Policlínico Privado San Lucas, trabajadora del Policlínico, delegada del Gremio de la Sanidad de ATSA. Esther, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, 2 meses sin tener respuestas por parte de las empresas privadas en la ciudad de Río Cuarto, 2 meses donde los salarios están planchados por el piso y meses de conflicto con la obra social más grande de Latinoamérica, así también lo mencionan cada vez que mencionan justamente el conflicto por la dimensión que tiene, que es PAMI. ¿Cómo se encuentran los trabajadores ante un estado también asambleario, un estado crítico de asambleas? Comentan un poquito la situación. ¿Qué tal? Sí, mira, yo te comento, la situación que estamos atravesando es insostenible. Los salarios bajos, que no se llegan a ningún acuerdo. Nosotros seguimos con asambleas en el Policlínico, que es como lo venimos haciendo desde hace tiempo, porque a nosotros nos siguen pagando, viste, con el PAMI. Y solo lo único que hemos tenido fueron respuestas evasivas, una oposición que nos impide cualquier avance. Entonces, bueno, nosotros y con los compañeros, obviamente, los salarios no alcanzan, y sobre que no alcanzan, nosotros te comento la situación que vivimos en el San Lucas, ¿no es cierto? Y bueno, es insostenible todo esto, y encima tengo que esperar hasta que pague PAMI, ¿me entendés? Esther, ¿cómo va? Repasábamos los comunicados que han lanzado desde el gremio ATSA, el gremio de la sanidad. Justamente hay un señalamiento de que las empresas aducen que no le pueden pagar el sueldo a ustedes porque PAMI no está pagando. Como si les correspondiese a ustedes los trabajadores reclamarle al PAMI el pago que le tiene que hacer a las empresas, a las clínicas privadas. O sea, de alguna manera pareciera que las empresas están queriendo sacar la pelota de encima, no reconociendo que ellas mismas son las que tienen que mediar ese reclamo ante el PAMI y que no pueden estar dilatando tanto una propuesta salarial. ¿Las empresas no están ofreciendo absolutamente ningún porcentaje de aumento para la paritaria? No. La actitud de las empresas es inaceptable. Mientras más nosotros nos exigen más esfuerzo, compromiso, ellos se niegan sistemáticamente hablando a discutir una mejora salarial. Esther, para nosotros tengamos una idea, ¿cuánto es lo que está percibiendo de bolsillo un trabajador del Policlínico San Lucas, por ejemplo? Y yo te estaría hablando del puesto mío, no llegamos al millón, o sea, 800.000 pesos, 900, sin contar también, viste, el tema de todos los descuentos que tiene uno, ¿no? Bien, ¿y es común que ustedes también tengan otros trabajos? Nosotros acá en el programa generalmente tenemos un montón de testimonios de distintos trabajadores que nos cuentan que con un laburo claramente no alcanza, entonces tienen 2, 3 trabajos distintos para poder llegar a fin de mes. ¿En los trabajadores de la sanidad pasa lo mismo? Exactamente, sí, muchos tienen hasta 2 trabajos y muchos en mis compañeros, en los trabajadores en el de San Lucas, muchos que empiezan a hacer emprendimientos y bueno, y así van todos, viste, saliendo del paso, como quien dice.
Si te parece, Esther, vamos a escuchar un audio de un compañero, también trabajador administrativo de la salud, en el caso de Pedro, que nos manda el siguiente audio también comentando la situación que tiene que padecer. Hola, buenas noches. Mi nombre es Pedro, trabajo en el ámbito de la salud desde hace un tiempo bastante prolongado. Quizás mi aporte tiene que ver con la problemática que me parece que sufrimos quienes trabajamos en este ámbito. El principal problema es el poco sueldo que se paga por las tareas a desempeñar, es decir, no hay una relación directa frente a lo que hacemos con lo que se nos paga. Creo que hay una explotación muy, muy grande. Creo que se trabaja mucho. En algún punto se padece también. Supongo que esto debe pasar en todos los trabajos, no solamente en el nuestro. Pero sí, quizás en estos casos donde la economía o en la crisis en la que estamos inmersos hoy hace que la gente vaya mal predispuesta, mucho más enojada. Y bueno, eso también se traduce en nosotros y nos repercute en nosotros. Y de vuelta, el principal problema que identifico es justamente que no hay una relación directa entre la gran cantidad de actividades que hacemos en relación a la paga que recibimos, y más si se tiene una familia a cargo, donde hay que pagar servicios mutual, alquiler, colegio para los chicos, etcétera, etcétera. A eso se le suma, Esther, que además los trabajadores quienes están por ahí en atención al público, además de recibir a la gente y quizás ser un sostén para que en muchas ocasiones quienes no llegan a pagar por ahí a una prestación de salud, tienen que cumplir con el hecho de recibir los pagos, anotar todo bien en el sistema. Por ahí los mandan a hacer a otras actividades en el medio cuando su tarea es netamente administrativa. ¿Cómo vienen con esa situación, Esther? ¿El cansancio también que perciben los trabajadores repercute en las asambleas? ¿Se puede ver en las asambleas la participación? ¿Cómo repercute el cansancio que tienen los trabajadores por hacer en pocas horas, o a lo mejor en las 8 horas que trabajan, un trabajo que es capaz de 12? Sí, exactamente, y se repercute en todo, ¿me entendés? O sea, el personal lo ha desmotivado, las asambleas, ¿viste? Es desmotivación total. Vos imaginate que a lo mejor hacemos el trabajo de 3 personas, lo hace uno solo, porque no toman gente, y es como que sí, lamentablemente, y encima los sueldos bajos, que no hay aumentos, que las empresas no paran para dar un aumento, más, encima que te exigen, y te exigen el doble ahora, ¿me entendés? O sea, la gente va desmotivada, que yo te digo que hay compañeros que no llegan porque son sostén de familia y no llegan a fin de mes, y es obvio, no podés tampoco pretender tener un excelente empleado cuando sabes que un solo cuerpo no puede hacer el trabajo de 4 o 5, en nuestro caso está pasando eso. Esther, te quería hacer una consulta. Históricamente los trabajadores de la sanidad han tenido algunas dificultades para hacer medidas de protesta, ¿no? Porque es tan sensible la tarea que ustedes desarrollan, que muchas veces no hacen un paro o no hacen una retención de tareas, porque incluso desde la Cámara Empresarial, incluso también desde los medios de comunicación, se dice que ustedes harían un abandono de personas si hacen algún tipo de retención de tareas. Y eso es un arma de doble filo que han utilizado contra ustedes permanentemente. Yo recuerdo en la pandemia una cuestión de todos los vecinos saliendo a aplaudir la labor de los trabajadores de la salud a la noche, y sin embargo las empresas habían planchado completamente las ofertas salariales para los trabajadores, y cuando ustedes retenían tareas o hacían algún tipo de paro por turno, salía toda una carga de que ustedes hacían un abandono de personas, de que estaban dejando morir a la gente. Entonces, ¿cómo conviven o de qué manera, mejor dicho, desarrollan alguna estrategia para pelear
tratando de superar eso, tratando de dejar de lado esa especie de voluntarismo, de altruismo que se les pide y decir, che, esto es laburo y el laburo tiene que, de por sí, no dignifica un ingreso que pueda cubrir las necesidades que tenemos como trabajadores. Sí, exactamente. Nosotros muchas veces hemos sido hasta juzgados, ¿no? Pero acá nosotros, cuando siempre se tomó medidas de fuerza y todo, siempre se atendió al paciente de igual manera. O sea, jamás nosotros somos esenciales, ¿me entendés? Y no se puede dejar una guardia descubierta. Entonces nosotros, o sea, no podemos parar del todo. Bien. ¿Me entendés? Y sí, es complicado. ¿Y de qué manera hacen esas medidas de fuerza? ¿Paran por turnos o retienen algunas tareas o cómo lo hacen? Cuando estamos de asamblea, por ejemplo, organizamos asambleas de 2 horas por turno, de 2 a 3 horas, dependiendo cómo se organiza y la cantidad de compañeros. Por turno mañana, turno tarde. Bueno, y nos juntamos, viste, en cierto lugar. Y hay algunos que, por ejemplo, si son 2 enfermeras, bueno, bajará una enfermera y así sucesivamente. Siempre queda gente trabajando continuamente. Bien. Y el tema de paro es igual. Cuando nosotros estuvimos de paro, bueno, se paró en ese momento, se podía y frenaban bastante, pero siempre seguíamos trabajando de igual manera. Consultorios seguían trabajando, guardia, hay que siempre garantizar, nosotros siempre garantizamos las guardias mínimas, por supuesto. Claro. ¿Qué medidas plantean a futuro o cómo ven el horizonte a futuro? ¿Están esperando una nueva reunión paritaria con la empresa o cómo va a seguir la medida de lucha? Por el momento vamos a seguir con asambleas, sí, hasta el nuevo aviso y ver qué sale de todo esto. Esther, ¿qué viene sucediendo con las empresas que se están monopolizando la salud privada en la ciudad de Río Cuarto? Hay una empresa, justamente Instituto Médico, viene comprando partes o algunos centros de clínica especializada de la ciudad, también viene construyendo otros. ¿Cómo se viene dando esa situación, teniendo en cuenta que cuando se monopolizan las empresas, el acuerdo salarial y la pelea por las paritarias es el doble de costoso? Sí, mira, en eso no puedo meterme, no sé, la verdad que no tengo ni idea cómo es el tema ese, pero sí, o sea, en realidad acá lo que a nosotros nos estaría interesando el tema de los trabajadores, no te daría una respuesta de esa, discúlpame, porque no sabría decirte. Sí, digo que cuando se monopoliza quizás el contacto o al menos la lucha salarial se da con una sola persona que cierra todas las vías de contacto de los trabajadores y por ende, se torna el doble de complejo porque... Bueno, es mayor la cantidad de trabajadores que nuclea y si tiene una actitud empresarial totalmente negada a aumentar las paritarias o al menos sostener asambleas. Sí, es una posición que nos impide cualquier tipo de avance, más si están monopolizadas, por ejemplo, en este caso. Esther, te mandamos un gran abrazo, vamos a seguir en contacto porque bueno, el estado de asamblea... obviamente sí, recién... estamos en alerta. Sí. Queremos una propuesta salarial ya. Sin salario no hay ni habrá salud. Perfecto. Seguimos en contacto, te mando un saludo. Bueno, muchísimas gracias. Chau. Ahí pasaba Esther Lazarte, quien es trabajadora del Policlínico Privado San Lucas y también delegada de del gremio que nuclea a los trabajadores de la sanidad ATSA en la ciudad de Río Cuarto, mencionando un poquitito, la situación compleja que están atravesando, ya que van 2 meses que no hay acuerdo salarial, no hay una propuesta de aumento de salarios. Están cobrando arriba de 900 millones de pesos neto, digamos, bruto, sin tener en cuenta los descuentos, ¿no? No llegaban al $1.000.000, es lo que decía Esther, y bueno, todos afectados por el multiempleo, como cualquier trabajador. Y con una cantidad de actividades condensadas en 8 horas, actividades que, como en la mayoría de los trabajos, la explotación va en aumento. Vamos a una nueva pausa musical, vamos a escuchar a Mala Madre haciendo Sinceramente. Yo
Antes de eso vamos a leer un mensaje que nos llega de Nico, que dice: muy bueno en la radio, como empleado administrativo de salud comparto lo que dice el compañero Pedro. Junto a este contexto se suma la explotación laboral disfrazado de compromiso, entre comillas, que nos exige a los empleados, es sutilmente bajo el discurso de que estamos todos mal como institución y necesitamos tirar todos para el mismo lado. Ante esas condiciones de precariedad salarial, se torna casi un chiste el guión que intenta hacer la gerencia de cada clínica. Es decir, tiremos todo para el lado de la clínica. Sí, póngase la camiseta de la clínica. Sí, el ambo de la clínica, póngase. Exactamente, y hacemos de trabajador, de cobrar, no sé, una práctica, por ejemplo, radiología, a atender a alguien que entra por la guardia. La precarización y el multiempleo dentro del mismo empleo va en aumento. Ahora sí, mala madera siendo sinceramente. Sinceramente no sé cómo decírtelo. No sé hace cuánto, pero sé que ya no quiero renegar de vos. Todo ese tiempo que pasó y nada en particular, creando formas que una vez yo quise ver tomar vida y eso nunca sucedió. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Si mi corazón ya se rompió y no quiero lluvias nunca más. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Si mi corazón ya se rompió y no quiero lluvias nunca más. ¿Dónde diablos tengo que buscar? Sinceramente no sé cómo decírtelo. No sé hace cuánto, pero sé que ya no quiero renegar de vos. Todo este tiempo que pasó y nada en particular, creando formas que una vez yo quise ver tomar vida y eso nunca sucedió. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Si mi corazón ya se rompió y no quiero lluvias nunca más. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Si mi corazón ya se rompió y no quiero lluvias nunca más. ¿Dónde diablos tengo que buscar? Luchas diarias, historias y demandas. De igual a igual. Último bloque de igual a igual y nos metemos en el ambiente, en el ámbito universitario, porque en estos días se aprobó el acuerdo que el Gobierno Nacional le hizo a los docentes de las universidades nacionales, un acuerdo que consta de un pago del 24,33% que se divide en dos tramos, un 21,33% para el mes de julio y un 3% en octubre, un porcentaje
que es más de 10 puntos de lo que están reclamando los docentes, contemplado nada más y nada menos que en la ley de financiamiento universitario, que hace ya 200 días, un poquito más de 200 días, creo que es el contabilizador que había hecho aquí el gremio docente, que están sin ley de financiamiento universitario, con salarios a la baja, laboratorios paralizados, obras paralizadas, becas paralizadas, un sistema que el gobierno lo viene ahogando poco a poco y que ahora con este acuerdo intenta frenar la lucha docente, pero vamos a hablar con docentes que, para tener la voz de ellas, los docentes y las docentes. En este caso saludamos a Fernanda Espejo, quien es docente, investigadora y delegada gremial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Fernanda, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están por allá? Todo bien por este lado. Expectante por, saber cómo viene el intercambio docente en la lucha, porque el gobierno intenta, a mi punto de vista personal, intenta que los docentes hagan la planchita, acepten el acuerdo y se frene la lucha por la ley de financiamiento de las universidades. ¿Cómo lo entienden ustedes ahí en la Facultad de Sociales de Córdoba? Bueno, la verdad que ha sido, sigue generando debates, ¿no? La firma de este acuerdo, que de hecho, post firma de CONADU, con la presencia, digamos, de los distintos gremios y el gobierno nacional, habrán visto, distintos pronunciamientos y hasta titulares, que no tiene que ver solamente con una cuestión de semántica, ¿no? De si se está aprobando, si se está poniendo en ejecución la ley de financiamiento universitario o no, y ahí hay como una cuestión media delicada, que ya han jugado en otros momentos con estos mensajes, por parte del gobierno nacional, que genera una confusión permanente, ¿no? Hay, sobre todo para el resto de la sociedad que se sumó a la lucha, más allá de pertenecer o no a la comunidad universitaria, salió a la calle en defensa de la universidad pública, con 4 marchas sumamente masivas a nivel nacional, federal, y que tiene que ver con eso, si se está aplicando o no. Efectivamente, la ley de lo que se aprobó, que se vetó y que después se volvió a aprobar y que hoy estamos a la espera de la resolución, ¿no?, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es que esa ley todavía no se está aplicando, ¿no? Lo que plantea la ley, no, sí hubo un inicio, de tentativa, una tentativa ahí de paritaria, que va muy por debajo a lo que dice la ley de financiamiento y muy por debajo de lo que venimos perdiendo en términos salariales. Ahí mencionabas el observatorio, el observatorio del gremio, a lo que va a junio, a mayo de este año, equivale a 12,7 salarios de pérdida, ¿no? Si comparamos con el poder adquisitivo de noviembre del 2023. O sea, ni siquiera estamos pensándolo a lo que deberíamos estar cobrando hoy, ¿no? Pero si pensamos en esta comparación del poder adquisitivo de esa época, estamos sumamente por debajo. Y este aumento, si bien claramente estamos bajo niveles de precariedad muy grandes, efectivamente, y no deja de ser un aporte a nuestros salarios, está por muy debajo de lo que estamos perdiendo y de lo que dice la ley de financiamiento universitario. ¿Cuál es la tendencia entre los docentes y las docentes ahí en Córdoba? La Unicórdoba es muy grande, pero entre los gremios docentes, ¿cuál es la tendencia de seguir peleando por la ley de financiamiento universitario o aceptar el acuerdo? Porque también hay una medida judicial que está en curso por la ley de financiamiento que se pone en juego, se pone en debate con este acuerdo. Exactamente, lo que nosotros decimos, efectivamente el acuerdo se aprobó, ¿no? Desde Córdoba, desde el gremio, fue con la moción, a partir de las bases que fuimos discutiendo, que fue rechazar la propuesta, pero efectivamente en el plenario de CONADU,
bueno, no 22 impulsaron, digamos, la aprobación y 9 fueron los gremios de las bases, digamos, de las distintas universidades que rechazaban, que presentaban el rechazo, lo cual, bueno, digo, ahí en eso de lo que significa también, bueno, generar ahí luchas y un plan de lucha a nivel nacional, digo, bueno, no siempre sale como uno quiere, claramente. Pero Córdoba, digo, efectivamente, después de una gran discusión, digo, el gremio como a contrarreloj construyó una encuesta que era bastante escueta, digo, pero que tenía que ver con poder recolectar, digamos, ahí la información en torno a si creían los docentes y las docentes que había que aceptar o rechazar. La verdad que la diferencia fue muy poca, digo, 764 votaron la aceptación y 735 docentes votaron el rechazo. Sin embargo, ahí en el plenario de delegados y delegadas y con la Junta, bueno, efectivamente fuimos dirimiendo ahí la discusión y bueno, y no eran las condiciones en las que creíamos que tenía que darse una paritaria, ¿no? Una paritaria como bien la conocemos, al menos antes de la asunción de Milei. Nosotros venimos sin paritaria desde la asunción, digamos, de este gobierno de La Libertad Avanza, y bueno, y creíamos que justamente lo que estaban proponiendo no respondía a esas lógicas, y que, bueno, frente a eso, si bien se aprobó este acuerdo a nivel nacional, lo que seguimos diciendo es que seguimos peleando por la aplicación de la ley, es decir, que no se acaba la lucha. Sí creemos que es una estrategia clara para planchar, para creer que efectivamente el problema ya no existe. Digo, seguimos bajo condiciones sumamente precarias, los docentes y las docentes, nuestros sueldos y las becas para estudiantiles también, ni hablar para las condiciones de ciencia y técnica. Y que bueno, y seguimos a la espera, obviamente, seguimos exigiendo más que a la espera, digo, ahora esta semana exigiendo, digo, a la Corte que pueda, que resuelva la cautelar que presentó el CIN, digo, eso todavía no estamos teniendo respuesta por parte del Poder Judicial, pero bueno, tampoco somos ingenuos ni de la intención que tiene el Gobierno Nacional y de la demora que está teniendo la Corte, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, adjudican la problemática al déficit, bueno, o al famoso superávit fiscal, que ya creo que esa discusión quedó súper vieja porque el gobierno demuestra, más con todos los escándalos que ha tenido en este último tiempo, digamos, escándalos a favor de los trabajadores porque nos hace dar cuenta de que nos están mintiendo en la cara y que la plata la tiene el gobierno, solamente que nos hace este juego sucio de darnos plata por goteo, porque la crisis es tan aguda que, digo, es entendible que, digo, ante un aumento, docentes digan, che, bueno, lo aceptamos, pero justamente la columna esta se titula plata, pero ¿a qué costo? ¿Qué costo tenemos los docentes pueden lograr un acuerdo? Si te parece, Fernanda, vamos a escuchar, te hago parte también de la escucha, a una colega tuya, docente de la Universidad Nacional de Rosario, que también es miembro del gremio que agrupa a los docentes de la Uni de Rosario, que nos hace también una síntesis de la situación que están viviendo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Romina. Soy docente universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y parte del consejo directivo de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR COAD. Estamos muy movilizados en relación al escenario actual de conflicto. Acá en la Universidad Nacional de Rosario, la propuesta que hizo el gobierno como un acta acuerdo por fuera de paritarias se rechazó, tuvimos una votación en la que se rechazó por el 73% de los votos, y después tuvimos una asamblea donde se evaluaron distintas estrategias de lucha para seguir llevando adelante. En la asamblea se emocionó sobre todo profundizar en asambleas en las distintas unidades académicas, asambleas interclaustro que generen alianzas también con los estudiantes y los no docentes, y acciones de calle.
¿no? En relación a esos, digamos, semaforazos, banderazos. Hoy particularmente de 16 a 19 estuvimos llevando adelante frente a la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario asambleas interclaustros y clases públicas para la efectiva aplicación de la ley de financiamiento universitario. Esta semana los docentes de la Universidad Nacional de Rosario estamos de paro porque en la asamblea que tuvimos la semana pasada se propuso, se emocionó llevar adelante medidas de paro, aunque la mayoría de los sindicatos de la Federación Nacional no lo hiciera, siempre y cuando lo hiciéramos en coordinación con otras asociaciones de base. Varias asociaciones de base están llevando paro esta semana. Esa moción que salió votada en la asamblea, luego se votó con toda la docencia universitaria para ratificar esta semana de paro, y para nuestra sorpresa el 83% de los docentes ratificaron esta semana de paro, lo que demuestra un descontento muy grande con este acuerdo parcial que no aplica la ley, conoce un montón de cuestiones y también una disposición a la lucha que sigue estando presente. Otro hito importante fue una clase pública que hicimos frente a los tribunales federales acá en Rosario, donde docentes, no docentes y estudiantes reclamamos a la Corte la pronta expedición sobre la cautelar que pesa la ley. Bueno, les mando un abrazo grande y seguimos en la lucha. Ahí pasaba Romina Cráparo, quien es docente de la Universidad Nacional de Rosario y también miembro del gremio que nuclea a los docentes de esa universidad. Sí, Nacho. Fernanda, ahí escuchábamos en el audio de Romina justamente que habla de un 83% de los docentes que ratifican medidas de paro para esta semana y para las semanas que vienen por delante. Es decir, a pesar de la aprobación general a nivel nacional respecto al ofrecimiento del gobierno, hay un escenario de fuerte combatividad por parte de aquellos espacios sindicales que rechazaron la propuesta. Estamos hablando de 83% de los docentes que están proponiendo mantener los paros, mantener las medidas de fuerza. ¿De qué manera eso ustedes lo ven en Córdoba? ¿Hay un clima parecido? ¿Creen que se puede extender la medida de fuerza? En el bloque anterior nosotros charlábamos con una trabajadora de la sanidad a quien le preguntábamos por esta tensión que hay entre las medidas de fuerza que llevan los trabajadores de la sanidad y cómo muchas veces la población en general, los medios de comunicación, hablan de un voluntarismo, una vocación que tienen que tener los trabajadores de la sanidad para resguardar y mantener la salud y la atención de los pacientes. Y de alguna manera, yo haría un paralelismo, a los docentes también hay una especie de reclamo permanente de protesten por su salario, luchen, pero sin afectar las clases, sin afectar el calendario académico, sin afectar el normal desempeño docente. Entonces, esa tensión que se impone desde los medios, desde la sociedad en general, de alguna manera, escuchamos acá a los trabajadores de Rosario diciendo estamos ratificando que hay que seguir con el paro, porque no hay otra manera de llegar a todo ese porcentaje que estamos reclamando. Sí, así es. Digo, me parece que esa tensión es permanente y a veces hay coyunturas y momentos en los que eso tiene más fuerza y otras veces no tanto, al menos acá en Córdoba, digo. Me parece que digo, si bien efectivamente, bueno, Córdoba acató, digo, lo que plantea CONADU, que en ese sentido fue, nosotros esta semana teníamos planteado una semana total de paros. Efectivamente esa semana se levantó en algunas unidades académicas, eso generó claramente mucha tensión, porque entendíamos que la lucha continuaba y que y que en ese sentido el plan de lucha debía recrudecerse y no ablandarse. Nosotros particularmente desde la Facu de Sociales mañana tenemos una asamblea de docentes y el gremio convoca una asamblea extraordinaria para la semana que viene, el 25.
Yo creo que ahí, digo, vamos a volver a poner, digamos, en tensión justamente esto, digo, que bueno, que sigue, digo, hay, en esto de cómo se sostiene la universidad pública, tiene que ver con, no tiene que ver, digo, con meramente vocación, sino es un trabajo, digo, somos docentes de la educación pública universitaria, y ahí los salarios precarios, digo, tienen un gran costo en muchos de nuestros cuerpos, digo, hay muchos docentes y muchas docentes que estamos sumamente endeudados para sostener nuestra vida cotidiana, ¿no? Ahí creo que eso, digo, hay una tensión permanente porque claramente hay unidades académicas donde, bueno, el ejercicio liberal de la profesión hace que no estén viviendo puramente de la docencia, como en otras unidades académicas, que sí, digo, hay un gran componente de trabajadores que su actividad es la docencia, es la investigación. En eso, digo, me parece que ahí, bueno, Córdoba tiene como una heterogeneidad que, bueno, en algunos puntos, digo, momentos muy álgidos, ha generado que el año pasado, por ejemplo, yo he sido una de las únicas universidades, una de las pocas universidades que no tomó examen en julio, a nivel nacional, y después, bueno, eso fue generando algunas tomas de facultades a nivel estudiantil. Digo, como bueno, eso me parece que también se va leyendo en función de algunas cuestiones más locales, si se quiere. Yo creo que, bueno, que Córdoba, digo, los docentes y las docentes de la UNST tenemos que volver a reencontrarnos y repensar, bueno, en qué lugar nos está poniendo el gobierno actualmente frente a esta jugada que está teniendo, que, bueno, que la verdad que no creemos que de repente el gobierno nacional quiera garantizar condiciones dignas para los docentes y las docentes de las universidades públicas, ni mucho menos sostenerlas, digo. Me parece que el desfinanciamiento sigue siendo una política del gobierno nacional y que en eso, bueno, habrá que ver cuáles las lecturas con las que vamos a compartir entre el claustro, ¿no? Y por supuesto también pensando con los no docentes y los estudiantes. Ya para el cierre, Fernanda, y dándote las gracias por participar de nuestro programa, bueno, ¿cuáles son las medidas que se van a seguir llevando a cabo a nivel al menos provincial o nacional? Sé que hay docentes, por ejemplo, aquí o docentes que tienen que ver con las escuelas para niños, para adolescentes que dependen de las universidades, están llevando a cabo una junta de firmas para hacer efectiva la ley de financiamiento y que la justicia actúe, por ejemplo, el Colegio Manuel Belgrano y el Montserrat de Córdoba. Bueno, algunos, digamos, actividades para reforzar la lucha y el pedido de la ley de financiamiento como esa. ¿Qué tienen pensado, además también de los paros? Esta semana, digo, también hay una cuestión en esto que decía de las cuestiones más locales. Venimos con elecciones de cuerpo de delegados. Entonces, se están renovando en todas las unidades académicas los cuerpos de delegados. De hecho, desde la semana pasada vienen siendo en algunas unidades académicas y ayer también volvieron votaron otras. En ese recambio, digo, me parece que, bueno, está sucediendo la renovación de delegados. En esta semana hubo en distintas unidades académicas reuniones de docentes, asambleas, algunas actividades, diversas, pero que tienen que ver con volver a discutir el plan de lucha y tener en claridad, digo, cuál fue el acuerdo, digamos, al que se llevó con el gobierno nacional, para tener claridad también de los pasos a seguir. Y en lo más inmediato, a nivel UNC, digo, el gremio ADIUC está convocando a la Asamblea Extraordinaria del 25. Yo creo que efectivamente después del 25 va a haber mucha mayor claridad de cuáles van a ser las acciones concretas. Se sigue exigiendo, obviamente, como decíamos, que la Corte Suprema resuelva, digo, ahí la cautelar. Y después también hay otras acciones que tienen que ver con paritarias locales, que también hay una demanda los primeros días del mes. Bueno, se presentó al Consejo Superior la exigencia al rectorado, un bono extraordinario para los
docentes y las docentes de la UNC, digo, frente a estas condiciones en las que estamos garantizando nuestros trabajos, digo, porque también hay responsabilidad del rectorado de la UNC en cómo estamos actualmente, ¿no? Ese es el panorama hasta ahora. Muchas gracias, Fernanda, por el contacto. Vamos a seguir en contacto y en habla porque obviamente, como decimos siempre, la lucha sigue. Te despido del llamado, pero te dejo escuchando un fragmento de la entrevista, que también la vamos a hacer escuchar a los oyentes, de dos estudiantes integrantes del Frente Electoral Pública y Gratuita. Hablamos de Serena Varela y Florencia Cerdá, que estuvieron aquí hace 2 semanas en el programa anunciando una medida de fuerza estudiantil en conjunto también con los docentes, que fue una asamblea que terminó en un corte de ruta, la ruta provincial 36 que está frente a la universidad, para reclamar justamente por la ley. Así que yo aquí te despido, Fernanda, muchísimas gracias por el contacto, te dejamos escuchando el audio. Gracias a ustedes, un abrazo. Hay actores de la comunidad universitaria que no saben lo que está pasando. La ley de financiamiento universitario sigue sin aplicarse y aunque el gobierno proponga partidas o medidas como para dejar contentos o intentar aplazar lo inevitable, si nosotros no nos ponemos en defensa de la misma, no solo que no se va a aplicar, sino que nos vamos a quedar sin universidad pública y necesitamos priorizar el futuro del país. Y este año la verdad es que además fue un año particular, ya que tuvimos que se pospusieron las elecciones institucionales y gremiales estudiantiles, debido a que coincidía con 3 días de paro docente y no docente. Nos encontramos con carreras como la carrera de comunicación, que tiene como ya temática de los trabajos de la materia la situación universitaria, la crisis. Sí. Entonces, me parece que ya no podemos seguir creyendo que hay actores de la comunidad universitaria que no saben lo que está pasando, y por ahí es muy complicado por las condiciones de vida que tenemos, y es complicadísimo decirle a un pibe que labura todas las mañanas o todas las tardes, vení a una actividad en la uni, porque si no venís, nos quedamos sin uni, cuando por ahí, si falta el laburo, se queda sin comer. Y además teniendo en cuenta que justamente nuestras autoridades gremiales no convocan a eso. No somos nosotros los que estamos convocando y las dirigencias de FURC no lo están haciendo, entonces obviamente no vamos a tener la mayoría del estudiantado con nosotros en la medida de lucha si no tenemos a las máximas autoridades en ello. Estamos llegando al final ya, el cierre del programa del día de hoy, 17 de junio. Sí, esta entrevista y mucho más la encontrás en el canal de YouTube de Igual el programa. Así dice el copete de cierre del reel. Gracias, Nacho, por este programa. Nos encontramos aquí el miércoles que viene. Nos encontramos luego como pregunto, porque capaz te da Buenos Aires de vuelta. No, nos encontramos el miércoles que viene con más novedades de la selección argentina en su avance en la fase de grupos de este mundial. Mira, ha sido un programa tan cargado, una semana tan convulsionada, que ni siquiera nos dimos un minuto para hablar del hat-trick de ayer de Lionel Messi. De Lionel Messi, que nuevamente está en la mira por ser, básicamente el ídolo, el grande, que sigue disputando a todos y sigue cerrando bocas. No voy a anunciar qué tenemos para la semana que viene, porque siempre que anuncio algo, pasa algo. Porque en la semana y el país siempre pasa algo. Gracias, Tiziano Cipriani y Martina Gómez, por el programa del día de hoy. No sé si quieren decir algo o los despido ya. Listo. Adiós, entonces. Nos encontramos en redes sociales. Gracias, Darío Bertoccheni, por la operación técnica del día de hoy. Gracias, Cooperativa Al Toque, por hacernos permitirnos hacer de igual todos los miércoles. Agradecemos también al CIBENDI, el sindicato de canillitas, a TRAC, el sindicato que agrupa a los trabajadores de correo argentino y operadores de radio. Gracias al CISPER, el sindicato de la comunicación de Córdoba y también de Río Cuarto. Y gracias al SATSAI, el gremio que agrupa a los trabajadores de la televisión, por hacer que este programa siga en pie al aire todos los miércoles. Nos encontramos aquí justamente miércoles que viene a las 20 horas por Al Toque Radio. Yo soy Mayra Flores